Ahora sí, estábamos diciendo Génesis capítulo 3, versículos 20 al 24 son los textos que vamos a considerar el día de hoy. Yo le he titulado a esta serie de Génesis 3, ¿recuerdan? Entre el Edén y la eternidad. Y ahora me gustaría hablar de entre el Edén y la eternidad, pero creo que estos versículos merecen que pongamos especial atención en la gracia de Dios. Así que un segundo título que yo le asignaría a esta predicación sería Más gracia que pecado. Génesis 3, 20 al 24, sin duda tiene algunos de los versículos más tristes de toda la Biblia. Fue el pintor Mosacchio, italiano, quien hizo la obra Expulsión del Edén. Ustedes la pueden buscar después en Google o algo así. Se escribe con doble C, Mosacchio. Hasta anduve preguntando a un hermano que sabe italiano cómo tenía que pronunciarlo, así que él dice que así, yo así lo digo. Si está mal, pues que me disculpen los italianos. Pero si ustedes ven ese cuadro, él pintó una expresión muy triste en Adán. Adán va saliendo del Edén, cubriéndose la cara con ambas manos, cabizbajo, y Eva va más bien con la cabeza echada hacia atrás, viendo hacia el cielo y clamando, como dando un alarido de dolor. Eso está descrito en estos versículos. Y ya sea que tengamos un cuadro pintado por un pintor o no, la Biblia nos da todavía una descripción mucho más precisa de lo que sucedió allí, que nos enseña no solamente la parte física, como lo pudo representar el autor, quién sabe si esas eran sus posturas, pero probablemente, pero la Biblia nos habla también de la fase espiritual de estos versículos y lo que está encerrado aquí. En Génesis 3, nosotros hemos visto y seguiremos hoy observando las causas y las características del mundo actual para que tengamos esperanza, consuelo y sabiduría. Al ver estos versículos, hermanos, no saldremos cabizbajos como Adán y Eva. Tendremos que salir consolados, llenos de esperanza y con sabiduría para vivir en un mundo que está entre el Edén y la eternidad. El hombre expulsado de Edén, pero todavía sin entrar a la eternidad, los creyentes, o más bien la totalidad de los creyentes, para estar con el Señor para siempre. Aquellos que ya están con el Señor, pues se encuentran en un estado muchísimo mejor que el nuestro, pero de todas maneras están aguardando los planes del Señor hasta que en la consumación de los tiempos Él nos lleve a cielos nuevos y tierra nueva. Pues en estos versículos entonces nosotros, hermanos, veremos que Dios muestra su gracia. Una y otra vez le voy a estar diciendo, Dios muestra su gracia. La primera de esas menciones está allí en el versículo 20. Dios muestra su gracia posponiendo el castigo del pecado. Dios mostró gracia y sigue mostrando esa gracia posponiendo el castigo del pecado. No siempre, pero la mayoría de las veces. Dios muestra su gracia también proveyendo vestimenta física y espiritual. Está ahí en el versículo 21. Dios muestra su gracia proveyendo vestimenta física y espiritual. Dios muestra su gracia también previniendo una vida eterna de pecado. Versículos 22 y 23. Y por último, Dios muestra su gracia presentando el camino para la comunión con Él. Dios muestra su gracia una y otra vez en estos versículos. Así que le invito a que vaya al versículo 20, donde dice, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El comentarista James Montgomery Boyce dice, pareciera que estos versículos estuvieran fuera de lugar. Pareciera que no encajan con lo que acaba de suceder. Pareciera una escena muy cotidiana de un hogar para la magnitud de las palabras que Dios acaba de pronunciar en los versículos anteriores.
Le dijo a la serpiente en el versículo 14, a la serpiente física, maldita serás más que todos los animales, y también que se arrastraría sobre su vientre. Le dijo a la serpiente espiritual en el versículo 15, esto es Satanás, que pondría enemistad entre él y la mujer, y entre su simiente y la simiente de la mujer. Y luego a la mujer también le dijo palabras terribles: te voy a multiplicar tus partos, y además voy a multiplicar los dolores de cada parto, y te voy a multiplicar toda la crianza de los hijos, va a ser dolorosa para ti, porque esa es la esfera donde te vas a desenvolver. Y a ti, Adán, te voy a dar trabajo, dolor, esfuerzo, problemas en la esfera de tu trabajo. En la esfera donde tú te desenvuelves, allí vas a recibir el castigo. Vas a tener que trabajar mucho para subsistir. Así que, en vista de la magnitud de esas palabras, pareciera que Génesis 3:20 estuviera fuera de sitio, pero no lo está. Esta es la palabra inspirada de Dios, y ninguna de ellas es inútil ni está fuera de sitio. Está donde Dios quiso que estuviera, y le voy a explicar por qué. Primero quiero que vea que el acto de nombrar a su esposa, de darle un nombre a su esposa por parte de Adán, es un acto que demuestra autoridad. No lo había hecho él así en Génesis 2 del 18 al 20, donde Dios le trajo a todos los animales en el sexto día de la creación para que él les pusiera nombre, porque a final de cuentas él iba a tener que sojuzgarlos, que dominar sobre ellos. Dios le dio esa autoridad, y un acto de esa autoridad fue el ponerles nombre. También al ponerle nombre a Eva, Adán estaba ejerciendo la autoridad de varón que Dios le había concedido. Autoridad que había relegado y que había desechado cuando obedeció la voz de su esposa. Y en vez de él ser un líder que dijera: no, este es el tentador, te está engañando, se dejó guiar por su esposa. Es en ese sentido que el Señor le dice: por cuanto obedeciste la voz de tu esposa, allí en el versículo 17. Así que Adán había dejado de lado esta autoridad, pero aquí la retoma y la ejerce al ponerle nombre a su esposa. Quiero hacerle notar que esta es la primera mención que el relato bíblico hace del nombre Eva. Todas las demás veces había dicho su mujer, la mujer, pero hasta aquí se menciona a Eva por su nombre. Eva, que proviene de una palabra que significa vida, o dar vida, o fuente de vida. Por eso es que la nota allí en nuestro versículo 20 es: le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Cuando dice que era la madre de todos los vivientes, parecía que aquí ya tenían muchos otros, pero no es eso lo que se quiere decir. Quizá la mejor traducción es: porque ella sería la madre de todos los vivientes. Así que eso me lleva a decirle un segundo inciso. Cuando Adán le puso nombre a Eva, ese fue un acto de autoridad, pero también fue un acto de fe. Este versículo está donde tiene que estar porque fue un acto de fe. Hay una duda que nos surge: ¿fueron salvos Adán y Eva? Porque después de lo que se les dijo, pareciera que les esperaba después de esta vida la condenación eterna. Pero usted ya me oyó mencionar la palabra fe. Y no hay fe genuina en Dios a menos de que haya arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento vienen como una obra de Dios. Es Dios quien nos da la fe para creer lo que Él dice, y eso nos lleva a arrepentirnos de nuestra condición de pecadores, porque ahora sí creo que Dios, su dictamen de mi vida es que yo soy pecador. Entonces, con fe es donde viene el arrepentimiento. Y déjeme decirle algo, en teología eso se le llama el ordo salutis, o el orden de la salvación. A lo mejor por ahí lo lee porque sí aparece en algunos libros cristianos. Y es importante el orden de la salvación, es muy importante. ¿Qué viene primero? ¿El acto del arrepentimiento o la fe? Pues la fe.
Porque si concluimos que primero viene el arrepentimiento, entonces Dios nos salva en base a algo que nosotros hicimos. Pero lo que viene primero es la fe. Efesios 2:8 dice eso, que la fe es un don de Dios y que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y muchos otros textos, Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá, no porque sea justo, sino que es justo porque tiene fe. La fe conduce al arrepentimiento. Y Adán aquí está mostrando fe. Dios dijo que Eva concebiría, tendría hijos y que tendría muchos hijos. Adán lo entendió perfectamente. Y se nota que su actitud hacia Dios y hacia lo que Dios dice es diferente de los anteriores momentos, porque ahora él tiene la confianza de que su esposa va a tener hijos. Tanto así que le pone nombre. Ya no se llama varona, como había mencionado en el capítulo 2, ahora se llama Eva. Ahora se llama Eva porque ella iba a tener muchos hijos. Adán confió en la palabra de Dios y eso demuestra fe verdadera, tal como la de otro hombre que se menciona en el Génesis y que se cambió el nombre. ¿Recuerdan? Abraham, Génesis 17, 1-5 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás más llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y a partir de allí, Abraham se presentó como Abraham. Av, padre en hebreo, Abraham, padre de muchos, Abraham, padre de multitudes. Te voy a hacer padre de muchos. Y a partir de entonces, Abraham, obedeciendo a Dios, ahora se presenta como Abraham. Entiendo un poquito lo que ha de haber sido eso. Imagínense que yo me llamara Abraham y tuviera que llegar ante un grupo de personas, quizá a darles alguna clase o algo, y les dijera, buenas tardes, mi nombre es Abraham, padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tiene, hermano? Ninguno. ¿Y por qué se llama padre de multitudes? Bueno, es que así me pusieron, pero no tengo ni uno. Y todavía pasaron más o menos 13 años de que Dios le dio esta promesa a Abraham hasta que naciera su hijo. Así que él tuvo que andar diciendo, me llamo padre de multitudes, me llamo padre de multitudes. Pero, ¿qué cree? Que él tenía fe. Y por eso lo hacía. Y Adán tenía fe en Dios y lo demuestra al ponerle nombre a su esposa. Algo que es sorprendente, hermanos, y por lo que le digo, que Dios muestra su gracia posponiendo el castigo por el pecado, es que este es un acto de gracia divina. El hecho de que Dios no les haya dado muerte en el día en que pecaron es un acto de gracia. Piénselo. Adán sabía, el día que comas de ese árbol, de cierto morirás, le dijo Dios. Es seguro, ciertísimo, vas a morir. Y Dios pospuso el castigo y no lo llevó a cabo allí. Lo que han de haber pensado el hombre y la mujer cuando frente a sus ojos, la serpiente, que no sabemos qué características tenía antes de la caída del hombre en pecado, puede que haya sido, pues ya como las conocemos, un animal largo, ¿verdad? La mayor parte de ellos muy delgado, o al menos delgado proporcionalmente con su largura. No sabemos si tenía alas o no. Hay quien dice, quizá era un animal muy hermoso, de tal manera que Eva en ningún momento se sintió intimidada, sino más bien atraída. Y frente a sus propios ojos, ese animal se convirtió en lo que conocemos hoy. Y ahora Dios ya nos cachó.
¿En qué nos va a convertir? ¿O qué nos va a hacer? ¿Nos va a matar? Dios mostró su gracia porque pospuso el castigo. Eva tendría hijos. Eva tendría hijos y sabe, Dios les concedió vida. Dios no cambió ni mintió cuando dijo que morirían. ¿Murieron? Sí, muchos siglos después, pero murieron. Probablemente Dios pospuso el castigo solamente por gracia, sin ninguna otra razón. Mire, hay algo que dice la Biblia al respecto y que yo quiero llamar su atención a eso. En el Salmo 37, ¿por qué no va un momento al Salmo 37? Y me sigue en la lectura de los primeros versículos. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. ¿Tú ves que los malhechores prosperan? ¿Ves que la gente que no tiene temor de Dios le va bien? ¿Y piensas que se van a salir con la suya? No te desesperes. Como la hierba verde se van a marchitar. Versículo 3, confía en el Señor y haz el bien. Tú sigue confiando en el Señor, sigue haciendo el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Mira, hace planes de maldad y le salen. Pero tú no te irrites. Versículo 8, deja la ira y abandona el furor. ¿Por quién? Pues contra esos. No estés, y menos contra Dios. Señor, pero yo te sirvo y mira, a ellos todo les sale bien y tienen mucho. Versículo 9, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. ¿Te irritas? ¿Te molesta? ¿Qué crees que Dios va a dejar impune el pecado? Él lo va a castigar, pero en su momento, porque Él es un Dios de gracia. Y mientras tanto, Él extiende gracia para que el malhechor, el pecador, se arrepienta. Y Dios extiende su gracia en múltiples maneras. Lo que en teología se le llama la gracia común. Está la gracia efectiva, que es la que atrae a la salvación y no atrae a todos, ni es extendida a todos. Esa es la gracia efectiva. Pero la gracia común es la gracia que Dios extiende a todos los hombres, donde les llena de innumerables bendiciones, pero que no traen a la salvación. Es solamente una expresión de la abundante bondad de Dios. Y entonces usted ve gente que reniega del nombre del Señor, que blasfema su nombre, que es indiferente a Dios, que adora ídolos, pero que aún así experimenta muchas de los goces que hay en esta tierra. Visita lugares bonitos, tiene una casa muy bonita, tiene una gran familia, ya generacional, familias con mucha tradición. Pero todo eso solamente son bondades que Dios le da para mostrarle que Él está allí. Eso solamente son bondades que Dios extiende como parte de su gracia común, como el alimento, como el sueño, como el reír, como la familia, como el amor, como las amistades. Pero que si el pecador no se arrepiente, lo que va a suceder es que serán utilizadas como evidencias en su contra en el juicio. No van a tener excusa, como dice Romanos capítulo 1. Y también el capítulo 2 dice, por tanto eres inexcusable, tú, oh hombre, quien quiera que seas. Dios ha mostrado su gracia común y Él lo muestra también en su palabra. Por ejemplo, Hechos 17:24 habla de la gracia común de Dios para con los hombres. Y si usted tiene su Biblia, ¿por qué no le echa
una leída a esos versículos conmigo. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Todas las bendiciones en la vida que Dios ha dado, el lugar que nos da para vivir, es para que el hombre busque a Dios, no para que termine negando de su existencia, achacándolo a otras causas para su origen, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos profetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Así que Dios ha dado todas estas muestras de gracia. No dejará el pecado impune, pero Dios ha pospuesto el castigo. ¿Qué tanto pospuso Dios el castigo de Adán y de Eva? Bueno, la pregunta está en el aire, ¿verdad? ¿Fueron creyentes Adán y Eva? Pues parece que sí. Adán demostró fe en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo, tuvo fe. Dios va a darnos hijos, nos va a permitir vivir. Así que tú te vas a llamar madre de los vivientes. De Eva venimos todos. De Adán venimos todos. Entonces, es verdad, Adán tuvo fe, pero le voy a mostrar algo más. Vaya a Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Fue entonces Eva salva? O como ella fue la engañada, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 2, ella no fue salva. Bueno, dice Génesis 4, 1. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Lo tengo, ya llegó, lo he adquirido. Aquí está aquel de quien Dios dijo: tu simiente, Satanás, va a tener pleito con la simiente de ella. Eva pensó que Caín sería el Salvador. Estaba equivocada al pensar que Caín sería el Salvador, pero le voy a decir algo. ¿Confiaba Eva en Dios? Sí. No supo con precisión quién era este hijo y que no era el Salvador. Pero ella estaba esperando, vivió esperando que Dios enviara al Salvador, y quizá ella pensaba, por estas palabras entendemos, quizá ella pensaba que el Salvador iba a ser directamente su hijo, que iba a salir de su vientre. ¿Tenía Eva fe? Eva tenía fe. Ella creía en Dios, en lo que Dios había dicho, y por tanto podemos ver que Eva tenía fe. Así que Dios muestra su gracia al posponer el castigo. ¿Qué tan pospuesto fue el castigo de Adán y de Eva? Siendo creyentes, su castigo fue pospuesto hasta aquel viernes donde Cristo Jesús fue crucificado. ¿Se ha preguntado usted qué pasa con los creyentes del Antiguo Testamento? Porque hay quien enseña la doctrina de que los creyentes del Antiguo Testamento murieron, pero luego fueron a un lugar llamado limbo a esperar que Cristo Jesús muriera, y entonces cuando su castigo por sus pecados fuera pagado, ellos podían acceder a la presencia de Dios a disfrutar sus bendiciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, dice por ejemplo que Elías fue llevado en un carro de fuego, no al limbo, sino al cielo, ¿verdad? El Señor Jesús contó la historia, porque no es una parábola, de un hombre muy humilde llamado Lázaro y de un rico, de quien no se nos dice su nombre, y ambos fueron al destino que les correspondía al morir, a la presencia de Dios o al castigo. Pero ¿en base de qué tuvieron acceso a la presencia de Dios? En base del castigo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a su sacrificio. Él llevó el castigo de nuestros pecados, siendo santo y no mereciendo ningún castigo. Él murió
por todos los creyentes escogidos de todas las épocas. No hay bajo el cielo otro nombre en el que podamos ser salvos, ¿verdad? Dice Hechos 4:12. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dijo el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 2. Así que no pudieron llegar por otro lado. No fueron los sacrificios los que los llevaron al cielo. El único sacrificio capaz de llevar al cielo es el de Cristo Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces escucha esto. Si en la línea del tiempo aquí está la cruz de Cristo y nosotros estamos después de ella, pero estos están mucho antes de la cruz, ¿qué fue lo que sucedió? Que Dios, contando su fe como justicia, los llevó a su presencia, pero su castigo alguien lo tenía que pagar. Su castigo fue pospuesto para ponerlo y dejarlo caer. Todo el peso de la culpa de Adán y de Eva fue puesto sobre Jesús. Su castigo fue pospuesto hasta llegar a Jesús, pero fue cumplido. No fue echado al olvido y bueno, ya ni modo. Dios no dijo eso. Dios lo llevó y lo guardó hasta depositarlo en su Hijo Jesús. Tal como nuestro castigo, pero ya no pospuesto, sino fue adelantado por nuestros pecados, fue pagado por Cristo Jesús. Tan efectivo es el sacrificio de Cristo Jesús que Pablo pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. No es que Pablo haya estado colgado, es que el sacrificio de Cristo pagó los pecados de Pablo, y entonces es como si él mismo hubiera estado colgado. Y su resurrección es tan efectiva que Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y cuando Cristo resucitó, entonces eso demuestra que Él tiene todo el poder para darnos vida. La salvación estaba pagada por adelantado a nosotros, pero fue aplicada el día que el Señor nos dio fe para creer. La salvación de Adán y Eva, ellos empezaron a gozar una vez que murieron de las bendiciones, de la gloria de Dios, pero su castigo todavía faltaba por pagarse. ¿No habla de eso Apocalipsis 3:8? Cuando dice que de los impíos, dice que sus nombres no fueron encontrados en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo murió Cristo? ¿Antes de la fundación del mundo? No, pero el plan de Dios era tan seguro que se iba a cumplir que Apocalipsis 13:8 dice: es el Cordero que fue inmolado desde antes. Dios trazó el plan y era tan seguro que se cumpliría, que se podía dar como una realidad. Dios tendría gracia para con Adán y Eva, de modo que era tan seguro que les podía dar salvación, aunque Cristo todavía no había venido a morir. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Nos dice que nuestra salvación es tan segura que nosotros podemos depender del evento histórico de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para basar nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le decía a los filipenses en su capítulo 3 de la carta dirigida a ellos: yo quiero conocer, lo he dejado todo, lo tengo por basura, por conocer el poder de la resurrección de Cristo. Yo baso mi vida en que Cristo está vivo. Tan está vivo que voy a vivir, y por eso trabajo y me esfuerzo, porque en esta vida a lo mejor no recibo la recompensa de Dios, pero en la otra voy a recibirla. Me esfuerzo y soy temerario, no tengo miedo de lo que me puedan hacer, porque esta no es mi vida ni es el final aquí. Yo tengo otra vida. Usted puede edificar su vida sobre la seguridad que da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sus pecados fueron entonces pagados después. Dios mostró su gracia y Dios sigue mostrando gracia hoy. No piense que alguien se va a ir impune. No piense que alguien se va a salir con la suya. Dios a su tiempo traerá el castigo. Y no nos gozamos, ni el Señor mismo se goza, dice, en la muerte del impío. No nos da gusto, no nos burlamos, pero sí la necesidad de saber
que hay un Dios justo y que impartirá justicia, esa queda satisfecha, viendo que Dios a su tiempo condenará al impío y a nosotros nos dará lo que ha prometido en su palabra para sus hijos. Ahora también, número 2, Dios muestra su gracia proveyendo vestimenta física y espiritual. Versículo 21 dice: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. El Señor Dios hizo vestiduras de piel. ¿De dónde sacó las pieles Dios? Pudo haber creado pieles, ¿verdad? No era impedimento para Él. Pero lo más probable es que no haya creado pieles vacías, sino que haya sacrificado por lo menos un animal, si no es que varios. Algunos comentaristas, por ejemplo, quien ya mencioné, James Montgomery o también este hermano Henry III, ellos dicen, quizá fueron ovejas. Suena muy aventurado decir que a lo mejor el Señor sacrificó ovejas, pero le voy a decir, no es tan distante de la realidad. Posiblemente sí fueron ovejas. Dios hizo vestimentas para el hombre y para la mujer como un acto de gracia, porque estaba cubriendo sus cuerpos de los cambios climáticos que vendrían a raíz del pecado. Él los había creado con todo lo necesario para vivir en el paraíso, en el Edén, en una tierra donde todo era bueno, y todo era bueno en gran manera, en un mundo que era así. Sus descendientes seguramente hubieran experimentado esa vida si ellos no hubieran caído en pecado antes de tener descendientes. Pero ¿qué cree? El mundo que ellos tendrían que vivir necesitaría una cubierta especial. Necesitaría más capas que solo la piel, porque ahora el clima ya no sería tan benévolo. Es más, habría espinos que podrían rasgar la piel, porque vaya, una cosa son las espinas de un rosal, que sí lastiman, pero no tanto, pero hay otros tipos de espinos que incluso tienen como ganchito en la punta donde se puede uno engarzar allí y ser dolorosísimo desprenderse. Así que ellos iban a necesitar una vestimenta y Dios en su gracia les proveyó la vestimenta que requerían. Les proveyó vestimenta porque su físico lo necesitaba, pero también su espíritu lo necesitaba. Así que es una vestimenta que tiene una función física, pero también una función espiritual. El tormento de haber pecado estaba frente a sus ojos todo el tiempo. Al ver sus cuerpos desnudos uno del otro, podían volver a sentir la culpa de haber pecado, de haber traicionado a Dios. Y Dios, siendo un Dios santo y eterno, dice el comentarista teólogo R.C. Sproul, dice él, es una traición cósmica, de dimensiones cósmicas, cada pecado que realizamos. Un Dios que no había hecho más que mostrarles bondad, ellos lo habían traicionado y desobedecido deliberadamente. Así que cuando se veían sus cuerpos desnudos, vendría la culpa, vendría también la vergüenza y el miedo. Vergüenza y miedo porque ahora no sabrían qué pensar uno del otro, ni qué pensaba el uno del otro. Ahora ya había malicia, ya había maldad, como para hacer comentarios hostiles, humillantes, uno hacia el otro. Ahora sus ojos estaban abiertos y podían ver su desnudez y tener miedo. Adán ya no es tan bueno como era. Quizá ahora me va a decir algo feo, algo humillante, algo denigrante. Quizá ahora Eva se burle de mí porque ahora ya es mala, porque ahora ya tiene otro tipo de arranques. Ahora tiene otras emociones que antes no estaban allí. Y Dios procuró ayudar esta relación matrimonial dándoles vestidos.
Era un matrimonio en problemas y Dios no era ajeno a ellos, como no es ajeno a ningún matrimonio hoy. Y les dio algo que les solucionaría, aunque tendrían que seguir lidiando con el pecado, les solucionaría esta parte de su necesidad. Ahora, al pensar en que les hizo vestidos de pieles, usted y yo tendremos que ampliar un poquito más nuestro entendimiento de esto. ¿Por qué pensar que fue un sacrificio? ¿Por qué no pensar en que fueron pieles creadas sin animal? ¿Por qué pensar que es más? Dios ha de haber sacrificado estos animales frente a Adán y frente a Eva. Bueno, otra vez, vayamos al capítulo 4 de Génesis. Leo otra vez desde el versículo 1. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda de Dios. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Por qué pensar que Dios sí sacrificó animales para darles pieles y cubrir así a Adán y Eva? Porque dice Génesis capítulo 4, versículo 3, y aconteció que al transcurrir el tiempo, es una palabra muy imprecisa, transcurrir. Sería mejor traducir esa como: y sucedió que al final del tiempo, o al final del ciclo, como marcando un periodo específico de tiempo, una hora, un día en que se tenían que presentar ofrendas al Señor. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra y fue rechazado. Era agricultor, trajo del fruto de la tierra y Dios no miró con agrado su ofrenda. Pero sí miró con agrado la ofrenda de Abel, su hermano. ¿Qué trajo Abel? Trajo, ¿qué? De los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Trajo sacrificios muertos. Trajo sacrificios que mostraron sangre. Y a él sí lo miró con agrado. ¿Por qué? No es como blasfeman muchos diciendo que Dios sea un Dios sanguinario. Es que las vestiduras que Dios le dio a Adán y Eva prefiguraban el sacrificio de Cristo sangriento para cubrir con una vestimenta de justicia a los que depositan su fe en Él. Y lo que Dios esperaba de allí en más es que ahora, al término del ciclo, quizá al cumplirse un año, quizá al cumplirse un mes, quién sabe, que los hombres trajeran sacrificios de sangre, que entendieran: mi pecado conlleva muerte, y si yo no he muerto no es porque no sea pecador, pero necesito presentar un sustituto en mi lugar. Y todo esto fuera sembrando y dando ejemplos, ideas, imágenes de lo que Cristo Jesús, la simiente de Eva, vendría a ser. Por eso es que Abel fue acepto, Caín fue rechazado. Caín no entendió, o más bien no quiso entender la gravedad del pecado. Abel la entendía y por eso ofreció un sacrificio de sangre. Dios, hermanos, desde el Génesis ya estaba dando imágenes de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Ahora piensen en el sacrificio que Adán y Eva tuvieron que contemplar. Ellos no habían visto la muerte, ni Satanás murió, fue transformado, pero ni Satanás murió.
No habían visto muerte. No había muerte en la creación hasta ese momento. Y si usted ha visto cómo se sacrifica un animalito, por ejemplo, cuando se va a preparar para ser comido, es de las cosas más desagradables. Yo sé que hay personas que no es que no tengan sentimientos, ¿verdad? Sino que a lo mejor están más acostumbrados y todo, pero para quien no está acostumbrado es una cosa muy desagradable ver toda la sangre y todo el destazadero que se hace, aún de los pollos cuando se les arrancan las plumas y luego se les sacan las vísceras y demás. No es agradable y es que no debía ser así. Eso debería haber sido una anomalía para la mente humana. Eso no es normal. Tanto derramamiento de sangre no es normal. Debió haber estado reservado para pensar en el sacrificio final de Cristo. Por supuesto, usted se puede imaginar para una persona del Antiguo Testamento, si nos trajéramos una persona del Génesis, cualquiera de los que se nombren allí, lo trajéramos hoy y lo paráramos frente a un puesto de periódicos, donde diario salen fotos de gente con su sangre derramada, descabezados, y todo lo que usted y yo sabemos está ocurriendo en este país y en algunos otros. ¿Se imagina cómo se escandalizaría? Es que eso no era la normalidad. Es que no debió ser así. Ahora imagínense la primera vez que Adán y Eva vieron sangre correr. De animales que no les habían hecho nada. De animales con los que quizá habían convivido en toda tranquilidad. Adán les había puesto nombre. No puedo decir que hayan sido sus mascotas, pero quiero que piensen lo difícil que es ver morir una mascota, y uno no los ve morir generalmente de forma sangrienta. ¿Se imagina el impacto que eso causó en Adán y Eva? Y todo esto era para hablar de Cristo Jesús. Todo esto era para hablar de lo que el escritor de Hebreos en el capítulo 9 y 10 menciona. ¿Por qué no va a Hebreos capítulo 9 y 10? Voy a leer en el 9:11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Sangre y sangre. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la sangre de Cristo. La sangre de los animales no podía perdonar efectivamente el pecado. No podían absorber ellos la ira de Dios. Pero era un acto, ofrecer esos sacrificios era un acto de fe. Dios ha dicho que si ofrezco esto, Él me va a quitar la culpa de mis pecados. Sí, pero esa culpa no era depositada en los animalitos, esa culpa era reservada para ser llevada hasta Cristo. No eran los animales entonces, era la fe. Porque los animales no podían quitar el pecado. Tuvo que venir Cristo para quitar de manera efectiva de una vez y para siempre, como dice el autor a los Hebreos, una vez y para siempre quitar el pecado. Y para todo aquel que cree en Cristo, entonces, Dios ha provisto no solamente una vestidura física,
sino una vestidura espiritual. Romanos 13, versículo 13 dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Recúbranse de Cristo. Si ustedes creen, entonces vivan como Cristo. La vestimenta siempre hablando de las obras, y allí habla de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios 5:4, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahí la vestimenta habla de la glorificación. Dice Pablo, ya queremos ser desnudados de este cuerpo para que se nos dé nuestro nuevo cuerpo, que va a ser el cuerpo glorificado que ya no peca y que habita para siempre en la presencia de Dios. Cuando usted y yo nos paramos por las mañanas y después de nuestro aseo personal nos vestimos, ponemos capas de tela sobre nuestro cuerpo, hermanos, ese es un recordatorio de que el hombre pecó en Edén. Confesamos que necesitamos cubrirnos, que ya no tenemos la pureza que había en Génesis 1 y 2, sino que ahora nos identificamos con Génesis 3 y necesitamos cubrir nuestros cuerpos. Es un acto de confesión. Por eso también la Biblia, en diferentes maneras, llama al recato, al pudor. Hay un propósito para eso. Hay un propósito para eso. Hay un reconocimiento de que soy pecador, que necesito también cuidar mi forma de vestir. Es una confesión que hacemos. Así que Dios ha provisto la vestidura física. ¿Qué cree que había en la mente divina cuando creó la plantita del algodón? Estaba proveyendo lo que el hombre iba a necesitar. Cuando hizo esponjositas a las ovejas, de donde se saca la lana, para crear también prendas, y muchos otros compuestos que Dios ha sembrado en esta tierra y que le ha dado sabiduría al hombre para extraerlos y procesarlos, y de ahí crear muchas otras formas de telas para que el hombre se vista. Pero la mejor provisión que Dios ha hecho es enviar a su Hijo Jesucristo en el tiempo correcto, Dios hecho hombre, para vivir una vida de santidad perfecta. Y entonces toda esa obediencia perfecta de Cristo, ponerla sobre la cruz y tratarle como pecador, como si Él hubiera cometido los pecados de todos los creyentes de todos los tiempos, para entonces, por su muerte, por su resurrección, para el que cree en Él, poderle dar a su favor esa vida de obediencia de Cristo. Y entonces haber puesto nuestros pecados sobre nuestro Señor y así vestirnos ahora de la justicia de Cristo. Que un día también, como dice Apocalipsis, un día también recibiremos una vestimenta blanca que representará la santidad interior mostrada en el exterior. Pero todas esas bendiciones vienen solamente para el que cree que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó y tomó el lugar que Él mismo merecía en la cruz. Y siendo inocente, Él tomó el lugar que yo mismo merecía. Y el que cree eso, y el que cree que Dios le levantó de los muertos, obtiene vida eterna y salvación y perdón de pecados y adopción y regeneración y justificación y santificación y glorificación y todas las bendiciones que acompañan la vida en Cristo Jesús. Vaya manera de Génesis de apuntarnos hacia Cristo, ¿no cree? Es obvio. Está aquí el olor de Cristo en estos versículos. El sacrificio perfecto por los hombres imperfectos. Vamos a orar.